Hola, buenas tardes. Soy la doctora Alejandra Mortoro, médica especialista en psiquiatría y la charla correspondiente al día de hoy es acerca de la enfermedad de Alzheimer y el calor y los consejos justamente para las personas cuidadoras de estos pacientes. Como siempre, las charlas están organizadas en diferentes objetivos o en diferentes acciones para su mejor organización y entendimiento. Comenzando con la introducción de este tema importante que justamente el verano implica un desafío para este tipo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy la doctora Alejandra Mortoro. En el día de hoy vamos a hablar acerca de Alzheimer y calor y los consejos para el cuidador. La charla va a estar dividida en diferentes objetivos o en diferentes secciones para su mejor comprensión y organización. Bueno, comencemos justamente con lo que es introducción y la importancia de justamente en este tipo de pacientes de la importancia del calor, o mejor dicho, la importancia de la relación calor-enfermedad de Alzheimer. Sí que es una combinación que, ¿por qué justamente es complicada para este tipo de pacientes y por qué tienen que estar correctamente informados los cuidadores? Porque en lo que es en el contexto de la enfermedad, las áreas que están afectadas como consecuencia de la misma también terminan afectando a diferentes zonas cerebrales que están implicadas en la correcta percepción de la temperatura ambiental. Es por esto que estos pacientes no pueden percibir correctamente temperaturas elevadas y terminan tomando menor cantidad de líquido, terminan deshidratando y con consecuencias que pueden alterar su salud. Continuando, consejos importantes. Más allá del nombrado anteriormente, que es importante una hidratación durante, a lo largo de todo el día, no durante algunos momentos del día, sino durante todo el día, tratar de que el paciente no salga a la calle cuando hay temperaturas extremadamente altas, si lo hace con protección solar como corresponde, con una ropa que sea adecuada, ropas que no absorban tanto los rayos, que sea ropa clara, ropa justamente liviana, ropa permeable, no ropa hermética que le produzca más calor. Y lo más asertivo, lo ideal es mantener al paciente en días de alta temperatura dentro de la casa, dentro de la casa con una temperatura acorde. Aire acondicionado en una temperatura que no, que sea una temperatura para poder soportar justamente las altas temperaturas de ya que constituyen olas de calor. También hay que tener en cuenta, vamos a hablar de lo que es importante la comunicación del paciente, teniendo además el dato de que está afectada la percepción por parte del paciente respecto a lo que es poder percibir el calor del ambiente, que esto no lo pueden hacer, pero también es importante observar al paciente. Quizás el paciente no comente, por la razón que acabo de mencionar, no comente que siente calor, pero que presenta algunos signos, algo que nos evidencian de que está teniendo calor. Por ejemplo, pueden estar mucho más agitados que en otro momento, también enrojecimiento, sudoración. Entonces, esto nos permite darnos cuenta de que necesita hidratarse o necesita estar en lugar de una temperatura mucho menor, un ambiente fresco. La comunicación, importantísimo, comunicación con el paciente, también comunicación con todo lo que es las personas que están
al cuidado de este paciente. Bien. Importante la comunicación en relación, por un lado, a que los cuidadores deben contar con la información para poder manejarse correctamente en estas épocas. Y también en el verano ocurren cambios que ya fueron nombrados en la charla anterior, como por ejemplo las vacaciones. Pueden estar yendo a playa, montaña, a visitar durante lo que es el periodo de vacaciones a determinados parientes. Ya dijimos en la charla anterior, lo voy a decir brevemente. Lo ideal es no modificar tanto la rutina, si bien en todo viaje se flexibilizan las rutinas, hay una cierta modificación, modificarlas lo menos posible, sobre todo las que tienen que ver con la alimentación, con el horario de dormir, que suelen ser los días más largos también, y esto puede hacer que cambie la rutina de los cuidadores y por ende también la del paciente, y es lo más conveniente mantener lo más estable posible la rutina del paciente. También si van a algún lugar de vacaciones, por ejemplo, a un hotel o a alquilar algún lugar y hay un personal, informar justamente de que este paciente cuenta con la enfermedad de Alzheimer, por si, por ejemplo, sale solo, sin compañía, ya esa persona está al tanto de la patología del paciente y puede informar. Justamente para evitar los cambios de rutina es que no se cambien, mantenerlos lo más estables posible, porque esto implica un cambio abrupto del ambiente que va a terminar dando como resultado, va redundando en ansiedad y en confusión, en aumento de la desorientación del paciente. Por eso es recomendable que las rutinas se mantengan en el paciente lo más estable posible. Después, el resto de lo que es la familia que está cuidando, que es un cuidado 24/7 todo el año, lo ideal es que también aprovechen el verano, si no se pueden ir de vacaciones, para utilizarlo como un momento de ocio. También disfrutar de todos los beneficios de esta estación, que puedan descansar, puedan desconectarse. Se habla mucho ya, se habló en otras oportunidades de la importancia de cuidar al cuidador, de no llegar a un desgaste físico y mental importante, como por ejemplo el nombrado ya síndrome del cuidador quemado, y también para que pueda tener sus momentos, como se dijo en otras charlas, que el rol del cuidador, tanto en las vacaciones como en estas épocas del año que constituyen un desafío para el cuidado, hace mucho más pesado el cuidado del paciente, además de tener extrema paciencia, ir rotando el rol del cuidador dentro de la familia. Que se vaya rotando, así todos pueden descansar, todos pueden desconectar y todos también pueden disfrutar de esta época. Bien. Es importante la comunicación en el sentido de contar con información para poder estar justamente correctamente informado y poder anticiparse y prever problemas, ¿sí? Como un cuadro de deshidratación. Además, es importante que la información provenga del médico tratante del paciente, que además de todos los consejos que nosotros podemos dar en la charla, el médico tratante es el que conoce a fondo al paciente, es el que está tratando el cuadro del paciente, la patología del paciente, y puede otorgarle al cuidador o a los cuidadores consejos mucho más personalizados en base a las características del cuadro propio de ese paciente, y también, como siempre se dice, como siempre se dijo, perdón, en función de la fase en la cual se encuentra el paciente en el momento actual. Bien, otro punto ya nombrado, tener mucha paciencia en esta época del año, ¿sí? Hay que tratar de entender o mejor dicho, tratar de percibir esta época como una época en la cual
Los cuidadores pueden tener su espacio, pueden delegarse sus obligaciones, tener vacaciones o incluso poder tener más tiempo, aprovechar los días para realizar actividades que le gustan, dedicarle más tiempo al ocio y poder, si se establece esta planificación de ir rotando el rol del cuidador, pueden disfrutar justamente esta estación y que la relación enferme-paciente, o mejor dicho, cuidado del paciente con enfermedad de Alzheimer y verano, no sea una díada que constituya un problema, sino que sea un momento de descanso, un momento de disfrute. Así que cuando vemos que el paciente, lo que se dijo anteriormente, observar, cuando no nos dicen que tiene calor, pero cuando observamos que están más agitados, los vemos sudorosos, pero no nos comentan nada o no quieren tomar agua, por ejemplo, en lo que es la correcta hidratación que ya se nombró, trata de tener paciencia, establecer una comunicación lo más amable posible para poder negociar de cierta forma con el paciente y poder lograr que se hidrate correctamente o poder lograr que permanezca en la casa un día con temperaturas extremadamente elevadas. Bueno, intentar mantener la rutina, que es lo que ya se habló anteriormente. Limitar los compromisos sociales, pero en este caso es limitarlos, pero no evitarlos. Hay que recordar que tanto lo que es la sociabilización es un factor protector de la enfermedad de Alzheimer y es además para la población general es un factor para para mantener lo más sano posible en equilibrio nuestra salud mental. Es un factor importante para el mantenimiento y una adecuada salud mental. Bien, ¿qué pasa? Todo lo que es el cambio de entorno, como se dijo anteriormente, puede conllevar ese cambio abrupto del ambiente al cual está acostumbrado el paciente. Por ejemplo, en el verano, si salen de vacaciones, puede terminar o puede dar como resultado ansiedad y mayor desorientación y como se dijo en la charla de las vacaciones, si van de vacaciones a visitar a un familiar, el diálogo con el paciente, visitar familiares que el paciente también desea visitar, desea estar en contacto, pasar tiempo, pero no hacer tantos cambios de ambiente. Si van a visitar, si es un paciente que tiene muchos hijos, bueno, tratar de ir a la casa de un solo hijo o de dos hijos, pero no hacer tantos cambios en lo que es el contexto de las vacaciones, justamente por lo nombrado anteriormente. La adaptación del entorno si van a visitar, volviendo a lo anterior, que está concatenado, si van a visitar, por ejemplo, durante esta época del año, a algún familiar, no tiene que por qué ser vacaciones, quizás puede ser un fin de semana, y es un familiar al cual se va de visita, es un familiar no conviviente, es decir, un familiar que no es cuidador de ese paciente con enfermedad de Alzheimer, la comunicación. Importante este factor siempre comunicarle, mantenerlo al tanto de qué hábitos tiene, qué dificultades presenta el paciente. Así, esto mantiene justamente la comodidad del paciente y da más tranquilidad a los cuidadores. Bueno, esto ya lo nombramos anteriormente. Y el tema central también, uno de los temas centrales, mejor dicho, la necesidad de que el cuidador también necesita cuidarse, ¿sí? Es un trabajo 24/7 todos los días del año, todos los días del año y no se toma vacaciones. Y es importante que tenga su espacio, que pueda crearse los espacios de ocio, de desconexión, e importante establecer esta planificación de que no haya un solo familiar, un solo cuidador en caso de que no se puedan contratar un cuidador externo o un acompañante, si está el rol dentro de la familia, que ese rol vaya rotando a diferentes miembros de la familia para que pueda descansar, para que pueda desconectar, cambiar justamente el ambiente
y evitar la sobrecarga tanto física, psíquica y emocional. Bien. Sociabilizar, esto también ya se comentó que es un factor protector para la enfermedad de Alzheimer y también es importante escuchar al paciente para poder entender las necesidades, porque quizás no las va a manifestar explícitamente si nosotros no establecemos una comunicación, si no hacemos preguntas concretas, preguntas simples de contestar con respuestas concisas, no una respuesta que requiera perdón, una pregunta que requiere una respuesta muy elaborada, pero esa conexión, esa comunicación y preocupación por el paciente es importante porque quizás estos pacientes no nos van a decir por motus propio los síntomas que presenta o si tiene algún tipo de incomodidad, sobre todo en estas épocas con altas temperaturas. Y después, por último, como conclusión, el verano, esta asociación verano y paciente con enfermedad de Alzheimer, justamente tomarlo como una oportunidad de descanso, de disfrute, de desconexión y no tomarlo en el polo opuesto como un problema, como un factor que genere tensión. Tiene que ser un factor justamente que permita al cuidador aprovechar esta época para poder también tener su propia desconexión y su propio descanso. Bueno, hasta aquí la charla correspondiente al día de hoy. Muchas gracias por su atención. Espero que la información haya sido de ayuda y estamos en contacto en las próximas charlas. Muchas gracias.